Bienvenidos todos. Este mensaje de hoy se llama El Cristo. Yo puso este mensaje llamado El Cristo, porque todavía hay personas, mis amadas y mis amados, que no entendemos esa palabra Cristo y la confundimos con el crucifijo. Yo antes coleccionaba cruces, y le llamábamos crucifijos, ¿sí? Y la gente, por error, empezó a decirle a ese crucifijo, decirle, ay, tan bonito ese Cristo, tan bonito ese Cristo. ¿Dónde compró ese Cristo? Ah, ese Cristo es de oro, ese Cristo es de plata, porque no entendemos la palabra Cristo. Confundimos con crucifijo o un símbolo que me representa el sacrificio del Señor Jesús, ¿cierto? Entonces, estamos confundiendo ese símbolo con algo demasiado sublime que tiene un significado que usted tiene que aprender hoy. Tenemos que tenerlo arraigado en nuestro corazón para poder entender las escrituras, porque hay mucha escritura que con buena o mala intención, no sé, solo el Señor lo sabe. Ustedes saben que la primera traducción se hizo en inglés de las escrituras que están en hebreo y están en griego. Y ese error que dejaron en inglés, hicieron la traducción de las escrituras del inglés al español con esos errores. Por eso siempre vamos a encontrar que aparecen como dos o tres. Con esos errores que se hicieron por años, nació una doctrina que vuelvo a repetir para que me esté escuchando. Y si se lo repito, es porque el Señor Jesús lo pone en nuestros corazones, porque todavía hay dudas. Nace una doctrina de hombres, una doctrina que ha hecho mucho daño, que se llama la doctrina de la Trinidad. Otros le llaman la Santísima Trinidad. Eso no existe, entiendan que no existe en las escrituras, no está. El Señor no está enclaustrado, el Señor Jesús no está enclaustrado en una Trinidad. Usted tiene que entender que la escritura desde el Génesis hasta Apocalipsis me está enseñando que solamente hay un Dios. Solamente hay un Dios. Y esa palabra Cristo me tiene que llevar a quitarme el velo de esos ojos. Oren hoy al Señor Jesús después de este mensaje. Y de pronto no vamos a alcanzar, vamos dentro de 8 días, porque la palabra del Señor es clara, transparente, concisa, es hermosa. Entonces, vamos a empezar. La palabra Cristo, apunten por ahí, viene del griego J R o R J R I S T O S con tilde en la O. Christos. Esta palabra Christos significa ungido, coma, el Mesías, coma, Cristo, coma, Jesucristo, coma, Mesías. Y dice que es un epíteto de Jesús. ¿Qué es un epíteto? Un epíteto es un adjetivo calificativo explicativo que destaca una propiedad inherente, dice, coma, prototípica o característica de lo designado por el nombre al que modifica. Un ejemplo, Blanca Nieve, ¿cierto? Negro carbón, eso es un epíteto. Veloz, bólido, eso es un epíteto. Entonces, esta palabra es inherente, va pegada, es lo mismo para resaltar ese nombre o ese adjetivo calificativo. En este caso, Christos, ¿sí? Christos
me está mostrando esa parte que va unida a Jesús, que es Mesías. Por eso la palabra Christos se traduce como Cristo en el español, en griego es Christos o Christos, en el español es Cristo, ¿cierto? Jesús Cristo es un epíteto que significa Jesús Mesías, Jesús el Salvador, el que dijo que iba a venir, el Mesías. Así que no separemos o no dividamos al Señor en tres. Y si digo que ahorita es Cristo, entonces ya no sería Trinidad, sino el cuarteto imperial. Porque entonces Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y Cristo. Estamos muy errados desde muchos años por una mala traducción, porque no entendemos las escrituras, porque le damos una interpretación personal a las escrituras, porque no entendemos. Allá en la época del siglo IV, cuando se hace el primer concilio, que se llama el Concilio de Nicea, conciliar significa reunirse para ponerse de acuerdo. Como no entendían, porque hay varios misterios, hay varios misterios, hay varios misterios. Hay un misterio que se llama el misterio de la piedad. Y ese misterio de la piedad dice el Señor que es que el mismísimo Dios vino y se hizo carne. Y lo más hermoso, eso está escrito en Primera de Timoteo 3:16. Vámonos a Primera de Timoteo 3:16. Entramos ahora sí en las escrituras porque a veces nos quedamos hablando mucha cosa de hombres y hay que ir a las escrituras. Primera de Timoteo 3:16. ¿Quién me la lee, por favor? Muy buenos días, amén. María Flores, ¿cómo estás? Señor te bendiga, bienvenida. Amén, muchas gracias. Dice la palabra, Primera de Timoteo 16, 3, 3:16. 3:16. Sí, señor. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Ok, Dios, perdón, María. Antes que sigas, porque vas a seguir, por favor. sí, Cuando tú lees indiscutiblemente, ¿qué te está diciendo el Señor? que no hay discusión. Que es eso, ¿cierto? Es eso. Sí, Usted no señor. se ponga yo opino, yo pienso, porque eso pasó en ese concilio. Yo pienso que es que el papá mandó al hijo a que muriera por nosotros. Y yo pienso que el Espíritu Santo es una paloma. No, eso no dice indiscutiblemente. Usted no se ponga a discutir, no se ponga a pensar ni a opinar. No tiene discusión. Eso es lo que tú tienes que entender y predicar. Sigue, por favor. Comienzo otra vez. E Por favor. indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Eso es un misterio, el misterio de la piedad. Siga. ¿Cuál es ese misterio? Léemelo, por favor. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba Amén. en gloria. Amén. Amén. Gracias, María Flores. Eso no hay discusión. No hay discusión. Dice claramente que el que se hizo carne fue Dios. ¿Usted por qué discute eso? Dios fue el que se hizo carne, lo está diciendo ahí. Lo que pasa es que en las traducciones, cuando nosotros vemos, siempre colocamos en citas donde aparece de Dios y del Señor Jesucristo. Automáticamente vamos a ver dos. Pero ahí no dice eso. No sé, Edna Milena, amor, si puedes mirar ahí en el computador, entra y busca la Biblia
paralela, para que me colabores un momentico con unas citas para ponerla en pantalla y te voy diciendo dónde cliqueas para que la gente pueda entender un poquitico. Hoy pude hacer el ejercicio en la prédica hoy presencial porque teníamos el computador en la mano y en la pantalla salía, en el screen, salía la Biblia paralela que está en griego y está en hebreo, en la original, que ahí nos muestran claramente que el Cristo es el Dios que se hizo carne. Ojo, Cristo es el Dios que vino y como ese Dios es Jesús. Por eso en varias partes de la escritura aparece Jesucristo, lo unieron, porque está escrito Jesús, Cristo. ¿Sí me hago entender? Entonces busque ahí, busca por favor Biblia paralela, interlineal, que diga interlineal. Eso, arriba donde dice Génesis, ¿todos están viendo la pantalla? Sí, señor. Sí, muy bien. Voy a utilizar acá esta cita. Por ejemplo, vamos a ir a Colosenses 2:2. Ahí me va a mostrar que Dios, Jesús, Cristo es el mismo. Y no, para que entendamos a partir de la palabra Cristo, esa palabra Cristo me anula la tal Trinidad que es no más que satánica, no es santa. No es santa, la Santísima Trinidad no es santísima, eso es diabólico. Está separando a las personas del verdadero camino, del verdadero Dios. Y las Escrituras dicen que el que no confiese su nombre como Dios no es hijo de él, ¿cierto? Pérez, espera un momentico, baje un momentico, baje un momentico porque yo necesito arriba donde pusiste para que dé la traducción porque no has colocado interlineal. Baja un momento, déjame mirar arriba la parte de eso. Si ves eso ahí, gracias. Entonces ahí aparece Colosenses 2:2. Vamos a leer, téngame ahí por favor, vamos a leer Colosenses 2:2. Todos vamos a Colosenses 2:2. Voy a hacer una pregunta. Si alguien tiene ahí la traducción de la Biblia Reina Valera 2015, yo estoy fascinado y estoy acá con toda la manipulación y los errores que le han puesto a las escrituras que yo tengo que se llama Reina Valera 1960. Yo quiero que ustedes entiendan que nadie se puede burlar del Señor, porque ya vamos a mirar que el Señor Jesucristo dice que todo sale a la luz. Entonces, Colosenses 2:2, colócame Colosenses 2:2, por favor. Pastor, pero no sé por qué no me aparece en español. No importa, ya te va a aparecer, déjamela ahí que es ahí como la necesito. Ahí arribita, donde está la cita, ve y clique ahí arribita donde está el 2.1, colóquele 2.2. Eso, gracias. Entonces téngamela ahí, no la vas a mover por favor todavía. Mire lo que dice la escritura en Colosenses. Si alguien tiene por allá la Biblia de Reina Valera 2015, yo se lo agradecería muchísimo. Aquí les vamos a leer otro misterio. Bueno, lo voy a leer yo. Colosenses 2:2 dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Así está en la escritura que tenemos en nuestros ojos. Ahí hay una mala traducción, porque en el original no me está diciendo que está Dios y que está Cristo, porque entonces sería algo que el Señor mintió.
Porque en las escrituras él dijo, y ya vamos a ver en las escrituras, en varias partes de la escritura, en los profetas, que dice que el Señor mismo iba a venir. Y acabamos de ver ese misterio de la piedad que dice que no discuta que el que vino fue Dios que se hizo carne. No hay otro. Con todo esto que estamos haciendo y que vamos a mirar, el Señor nos está dando para que nos apoyemos en la escritura de que el verdadero Dios tiene un nombre. Su nombre es Jesús. No hay otro. Por favor, entienda, no hay otro. Notemos acá que dijeron en este versículo, en el 2, Colosenses 2:3, dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, toda la sabiduría, todo el conocimiento está escondido, está metido, está inmerso en el Dios el Padre, que es Cristo, o sea, que es el Mesías, porque cuando le colocaron acá y de Jesucristo, ya me están haciendo ver dos. Por eso esos errores desde el concilio de Nicea, porque cuando hicieron la traducción del griego y el hebreo al inglés, el inglés pasaron a traducirlo al español, dejaron Dios el Padre y de Cristo. Y como ellos mismos en esa traducción no podían entender, y como venían en esa fusión de estos imperios, porque venían del imperio babilónico, que tenían muchos dioses, tenían dioses de 3 cabezas, tenían adoración a la madre diosa con el niño, todo eso lo copiaron e hicieron un sincretismo religioso, o sea, unieron las fiestas y las creencias de ese imperio decadente, y estaba entrando el imperio romano, y unieron las fiestas y unieron las tradiciones y las creencias de la cristianidad con el imperio babilónico. Y allí les fue fácil crear, inventar una doctrina de hombres y decir que Dios es una Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y no es tal cosa. Eso no existe. En primer lugar, la palabra Trinidad, usted jamás, jamás, jamás lo va a encontrar en las Escrituras. Jamás. No existe. Entonces, Teresita, por favor, ¿me puedes dejar ahí la que tenías antes, que dice Colosenses 2:2 en la interlineal? Ve subiéndolo para ver la parte final de esa cita. ¿Sí se puede? Eso. Muy bien. Déjame mirar. Baja, baja, baja. Ahora súbelo otra vez, porque es que no alcanzo a ver muy bien ahí. Vuelve arriba, vuelve arriba. Es que quiero que llegue a la parte del capítulo, la parte final del capítulo 2, versículo 3. Dice, en los corazones, dice, sigue, conocimiento, ahí, del misterio, ahí está bien, gracias. Mire lo que dice, el 3588, pincha ahí el 3588, el número, y ahí te sale el español, la traducción. Exacto. Ahí aparece, mire, dice que ese 358 que está arriba viene del griego to, que significa, definición, el, la, los, ¿sí? Es un artículo definido, el, la, los. Devuélvete, por favor. Entonces pon esa cita un momentico. Después tengo que hacer esto con un computador para que podamos hacerlo la dinámica mejor.
Colóqueme otra vez Colosenses 2:2. Exacto, gracias. En interlineal, vea a donde empieza él, ahí está bien. Lo cierto es que, mire, para no ir tan lejos, ustedes nótense que en el inglés escribieron of the, que significa, ¿cierto? De él, ¿cierto? Y Sí, está señor. mal traducido, porque ya acabamos de ver que solamente tiene el artículo el, la, los, ¿sí? Ya empieza el error desde ahí. Y ahí donde dice misterio está escrito claramente en el 3646, no lo vas a tocar, después lo ven ustedes, pero yo quiero que vea el final dice of God and Christ. Ese Christ, si ustedes abren, va a aparecer la palabra Christos, que significa Cristo, ¿cierto? Entonces, mire, ahí yo quiero que se concentren en esa pantalla un momentico, en esa cita que está ahí como está. Lo que está traducido en el original es el misterio, el Dios Cristo. No aparece por ninguna parte como está escrito aquí en Colosenses 3 o en Colosenses 2, que dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Eso no está escrito porque eso es lo que está generando que muchos hermanos o muchas hermanas estén en una pelea, ¿sí? Entre la Trinidad y un solo Dios verdadero. Y entonces empiezan a tildar a las personas o encasillar a las personas que decimos que el Señor es un solo Dios y su nombre es Jesús, en decirnos solo Jesúses o unicitarios. Una cantidad de cosas que no están en las escrituras. Nosotros, los creyentes en Jesús, somos monoteístas. O sea, mono uno, teos Dios, un solo Dios, no hay Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Eso no existe, eso confunde. Y la gente, y la gente se divide por esa doctrina. Y cuando tú no sabes cuál es tu Dios, tú no sabes para dónde vas. En cualquier parte donde no haya una sola cabeza, hay división. Hay división. Entonces, solamente tenemos un solo Dios. Por eso hay tantas divisiones ahora en el mundo. Porque hay unos que creen que Jesús es el hijo de un papá que lo mandó, un Dios todo cuchito con barbitas blancas, y ponen a un Jesús con ojos verdes, el pelo mono, lindo, y un Espíritu Santo que lo simbolizan con una paloma revoloteando. Esto no está en las escrituras. No está, mi amada, mi amado, no está. No lo busque, no está. O si quiere, búsquelo y no lo va a encontrar. Solo tenemos un solo Dios. Que Él dijo que Él iba a venir. Y ese título de esa venida, ¿sí? En la Biblia es llamado Mesías, el Salvador. De hecho, la palabra Jesús significa el que salva. Jesús significa el que salva. Para hacer énfasis que Él es el Mesías, el que venía a salvar el mundo, el que en 1 Timoteo dice que usted no discuta. Dios se manifestó en carne, o sea, Dios se dejó ver en carne. Ese Dios es Jesús en la carne. El mismísimo Dios se hizo carne.
porque él sabía que usted y yo necesitamos siempre ver, porque él se dio cuenta que la gente no hace sino adorar dioses, buscar dioses, y lo tallaba en forma de vaca, de burro, de marrano, con brazos, sin brazos, y a lo último le pusieron unas caras, unos cachetes rosaditos, y le colocaban a esos muñecos ojos que no ven, dice en Salmos, colocaron ojos que no ven, le hicieron boca que no hablan, le tallaron orejas que no oyen, le hicieron manos que no palpan, le hicieron pies que no caminan, y el Señor dice que semejantes a los que hicieron y los que creen en esos muñecos son igualitos. O sea, el Señor dice, usted es un pobre muñeco que no sirve para nada porque ni habla, ni respira, ni ve, ni oye, ni camina. ¿Por qué se debe eso? Por la mala información de nunca nos enseñaron a leer las escrituras. Jamás, jamás. Pero espere que yo quiero, antes de seguir, si se dieron cuenta que la escritura ahí en donde lo estamos mirando dice, en la verdadera traducción de Colosenses, ¿sí? De Dios Padre, Cristo. O sea, me está confirmando en el original que ese Dios Padre es Cristo. O sea, el Mesías, el que vino. ¿Por qué llamaban a Jesús? ¿Le puedo leer la versión del 2015? Bueno, por favor, léeme ahorita la versión de la Biblia Reina Valera 2015. Mire lo que dice en Colosenses 2:2. Para que unidos en amor, sus corazones sean reanimados hasta lograr toda la riqueza de la plena certidumbre de entendimiento, para conocer el misterio de Dios, es decir, Cristo mismo. ¿Ven? Está clarísimo. Entonces los hermanos empiezan a mandarse en citas, a dividirse, porque vamos a leer, por ejemplo, Hebreos 13:20. Ya vamos a ir a la escritura que yo les dije ahorita. Hebreos 13:20, para que miremos el libro de Salmos que le dije. Pero vamos a Hebreos, para no perder el hilo conductor. Podríamos hacer el mismo ejercicio si ustedes querían, que en el griego, todas esas escrituras donde aparezcan dos, que ustedes vean que son dos, siempre va a aparecer en el original que es uno. Dice en Hebreos 13:20, 22. Y esto me lo mandó una persona. Ojo que no van a interpretar esto, porque el Señor me dice que yo ame a mi enemigo, que el Señor no hace excepción de personas, y este es el ejercicio que hay que hacer, ¿cierto? No pisotear a las personas, hacerlas ver como pecadoras, sino tener misericordia con ellas e ir a las escrituras. Porque muchas personas piensan, como dice la escritura, que muchos mataban pensando que estaban haciendo en el nombre de Dios esto, ¿cierto? Pensaban que le estaban prestando un servicio a Dios al matar. Y hay muchos predicadores de nosotros que pensamos que tenemos la razón y pensamos que estamos predicando al verdadero Señor y no es verdad. Cuando yo no tengo claridad de que es un solo Dios, estoy predicando mal. Estoy predicando mal. Entonces, dice así, Hebreos 13:20-22. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces usted ve en la escritura que aquí hay dos: el Dios de paz
que resucitó a Jesús de los muertos. ¿Sí ve que ahí hay dos? Entonces, volvemos a lo mismo. Si usted va y mira el, el original, me va a mostrar que ese Dios de paz que resucitó de los muertos es Cristo, que no lo resucitó, sino que el Dios de paz resucitó. Y, y mire la contradicción, y la palabra no se contradice. Lo que pasa es que las personas han manipulado y han metido la mano en esas traducciones. Porque la escritura me enseña que en Juan 10, ponle cuidado, el Señor dice que Él mismo se quita la vida y Él mismo la vuelve a tomar. Él mismo. Pero aquí está diciendo que el Dios de paz que lo resucitó. Entonces entendamos que Él es el mismo Dios de paz porque la escritura me enseña claramente en la profecía que Jesús, este niño le iban a decir príncipe de paz. A ese niño en Isaías 9:6, ahora lo miramos, dice que ese niño que iba a nacer era el Mesías, o sea, el Cristo, que ese niño iba a ser llamado Dios fuerte, príncipe de paz, admirable, Padre eterno. Entonces eso no nos lo enseñan, eso nos lo ocultan. Entonces ese Dios de paz es el mismo príncipe, o sea, el principal, el que está sobre todos nosotros. Ese Dios de paz es ese príncipe de paz, niño que iba a venir. Se está hablando de ese mismo Dios. Si está diciendo aquí, se están contradiciendo porque dice que Dios de paz resucitó a Cristo. Y el Señor Jesucristo aquí en Juan 10, vámonos al libro de Juan 10. Juan 10, 17, 18. Dice aquí 17 y 18. Por eso me ama el Padre. ¿Sí? Ese es otro misterio que hay, el misterio del Padre Hijo. Estamos viendo tres misterios: el misterio de la piedad, que Dios se manifiesta en carne, el misterio de Dios Cristo, ¿sí? Y el misterio ahora del Padre Hijo, porque la gente se está confundiendo en un dogma, una doctrina que no es bíblica. Por eso el Señor en Deuteronomio 29:29 dice que las cosas secretas pertenecen a Él y las reveladas a sus hijos. Y no todos somos hijos del Señor, sino cuando Él se revela a nosotros y nos muestra que Él es el verdadero Padre, que Él es el Cristo, que Él es el Hijo, que Él es el Espíritu Santo, su nombre es Jesús. Totalmente diferente. Y esto es bíblico. Entonces dice aquí, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, dice el Señor Jesús, sino que yo de mí mismo la pongo. El Señor aclarándonos que Él es Dios, que Él es el Padre, ¿cierto? Sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de yo, Padre. Cuando entendamos que el Señor Jesucristo siempre hablaba de Él como Padre, porque la verdadera traducción, ahí este mandamiento recibí de mi Padre, ya ahí se ven dos. Pero si volvemos a la Biblia que estábamos viendo en pantalla hoy, los invito a que la busquen, la bajen y revisen. Dice, este mandamiento recibí de yo, Padre. Está diciendo que Él es el Padre. Entonces, cuando
cuando el Señor Jesús, ¿cierto?, estaba en la cruz, cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz, dijo, Señor mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces todo el mundo dice, si se dan cuenta que ese estaba hablando con el papá, si se dan cuenta que él estaba hablando con el papá cuando dijo en la cruz, Señor, ¿por qué me has abandonado? Entonces vamos a ir desmenuzando de a poquitico para que entendamos que el Cristo estaba haciéndose presente. El Cristo, o sea, el mismísimo Mesías, estaba en la cruz o en el madero, como quieran. Estaba allí crucificado, estaba allí padeciendo por la humanidad, llevando sobre él todo el pecado de nosotros. Entonces, cuando él habló de eso, todo el mundo, los que no conocían la escritura, los que no el Señor les quiso revelar, dijeron, vea, está hablando con el papá, pobrecito, pidiéndole ahí al papá que lo ayude. De hecho, uno de los ladrones le decía, si usted es Dios, bájese y bájenos a nosotros, porque lo vituperaban, se burlaba de él. Entonces, para que vayamos entendiendo la palabra Cristo, nos va a llevar que Jesús es Dios. Vamos a Lucas 24:44. Lucas 24:44 me empieza a dar claridad de esto. Entonces siempre las personas van a buscar el que está inmerso, en la doctrina de la Trinidad, va a buscar en las Escrituras todas las citas que aparezcan, dos, el papá dándole órdenes al hijo, el hijo pidiéndole cosas al papá, porque no saben que en la traducción manipularon y dejaron eso así. Pero cuando ya el Señor te revela a ti y sientes paz en tu alma al reconocer que Jesús es Dios, tú sabes para dónde va. Porque en Juan 1:12 dijo el Señor Jesucristo, 1:11 y 12, dice, a lo suyo vino. ¿Quién eran los suyos? Los judíos. Dice, y los suyos no lo recibieron. No creyeron que él era el Dios verdadero, porque ellos esperaban a otro Cristo, a un Cristo o Mesías montado en un caballo blanco, con ejércitos, con poder, con plata, porque les venía a ayudar y a salvar, porque veían que la salvación era llenarles la barriga. Y el Señor venía a hablar, era de vida eterna. Venía a llenarlos, era espiritualmente. Por eso él decía, yo soy el pan de vida. El que coma de mí no va a tener hambre. El que beba de mí no va a tener sed. Eso es espiritual. Lo demás, lo de la barriga, va a venir por añadidura porque el Señor sabe que usted necesita eso. Pero si primero lo busca a Él, entonces usted se va a saciar de ese pan que es Él. Va a estar lleno espiritualmente. Y en Juan, uno de esos dijo a los 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que creen en su nombre, a los que confiesan su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Sí se dan cuenta? Solamente la persona que reconoce y cree que Jesús es Dios y cree en ese nombre como el Cristo, el Mesías, el Dios que se hizo carne, tiene la potestad de ser llamado por el mismísimo Creador Hijo de Dios. Los demás pasan a ser creación del Señor. Pero todo aquel que hoy, que me está escuchando, se quita el velo de sus ojos, o el Señor Jesús le place, pídale misericordia al Señor Jesús para que usted entienda este mensaje. Y el Señor Jesús es el que lo va a convencer. Yo no. Es el Señor Jesús por medio de su Santo Espíritu. Él es el que lo va a convencer.
de que Él es el verdadero Dios. Y en ese mismo instante, cuando usted confiese con sus labios que Jesús es el Cristo, que Jesús es, al ser el Cristo, es el Dios que se hizo carne, el Dios que prometió que iba a venir, automáticamente usted es hijo de Dios. De lo contrario, usted no va para ningún lado. No va por ningún lado, porque automáticamente usted está adorando a otro Dios que no es el de las Escrituras. Y en Isaías, el Señor Jesucristo, en las Escrituras, no me acuerdo bien, en el libro, se lo voy a buscar ahora, y de pronto mi esposa me lo busca ahora, dice el Señor Jesús, hay algo que yo no conozco. ¿Será que Dios no conoce todo? Dios conoce absolutamente todo, pero es para hacer énfasis en lo siguiente. Dice, hay algo que yo no conozco. No conozco otro Dios. Dice la Escritura. El mismo Creador lo dice. No conozco otro Dios, porque Él es el único Dios verdadero. Su nombre es Jesús. Nosotros somos monoteístas, un solo Dios, monos uno, teos Dios. Los musulmanes son monoteístas, solo creen en un Dios, pero en el Dios equivocado, porque ellos dicen que Dios es Alá y que Jesucristo es un profeta. Los judíos son monoteístas también. Creen que hay un solo Dios, el Padre, ¿verdad? Pero que Jesús nunca existió, que Jesús fue un loco, que Jesús es lo peor. O sea, ellos no creen en Cristo, o sea, no creen en Jesús como Cristo, Jesús como el Mesías, ni siquiera creen en Él como Jesús. Todas estas religiones son monoteístas, pero están siguiendo al Dios, no el Dios que se nos reveló a nosotros, el verdadero Dios. Por eso, pero lo hermoso y chistoso al mismo tiempo es que los musulmanes, que son millones de personas, creen que el que va a venir a juzgar es el Señor Jesús. Y ya hemos visto en la Escritura que el único que tiene poder para juzgar es el Dios Todopoderoso. Entonces, ¿por qué Jesús viene a juzgar? Porque Él es el Dios Todopoderoso, el único que puede juzgar. Nadie más. Y nos enclaustramos en cosas de hombres que no nos llevan a ninguna parte. Por eso este tema es demasiado, demasiado sensible y demasiado revelador, porque es muy importante, demasiado importante, porque es mi salvación. Y parte de esa salvación es seguir al Dios verdadero, imitarlo, caminar como Él anduvo, dice la Escritura. Es eso. Pero si yo no sé a cuál Dios seguir, estoy equivocado y con un velo en la cara y predicando algo, pensando que yo le estoy dando un servicio al Señor y pensando que estoy cumpliendo eh, el mandato de ir a predicar a las naciones. Yo no puedo ir a predicar un mensaje falso. Tengo que predicar el mensaje verdadero, las buenas nuevas de que Dios vino, se hizo carne, va a venir, nos va a juzgar. Unos irán al fuego eterno, otros irán al cielo, al paraíso con Él. ¿Quiénes? Todos los que confesemos su nombre, nos arrepentamos, nos apartamos del pecado, que tengamos misericordia, que amemos, que nos ayudemos, que demos frutos y que todas esas obras de la carne desaparezcan de nuestras vidas. Pero parte importante es confesar su nombre. Si no, estamos siguiendo un Dios que no es el que me da la salvación, porque la palabra Jesús significa el que salva. Él es el único que me va a salvar. Y en la Escritura no hay dos salvadores. No hay un Dios salvador y no hay un Jesús salvador. Es un solo Dios salvador. Su nombre es Jesús. Entendámoslo. Entendámoslo. Eh, les decía a ustedes que íbamos al Salmo 115 para entender un poquitico
lo de las imágenes. Y ese es otro tema, ¿sí? Que pues se habla de la idolatría. Pero vamos al Salmo 115 que estaba por ahí, que les había dicho. Salmo 115, 3. Y después vamos a Isaías 44, 8 y 9. Dice, nuestro Dios está en los cielos. Salmo 115, 3. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos, ¿de quién? De la gente, son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no lo huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. ¿Por qué yo soy dado a buscar esos muñecos? Porque no tengo claridad de quién es mi verdadero Dios. ¿De quién es el verdadero Dios? No tengo claridad. Cuando yo ya me centro en un solo Dios como me manda la Escritura y me doy cuenta que ese Dios es Jesús, yo no tengo necesidad de todos estos muñecos, de todos estos mamarrachos que hacen que el Señor se... Para el Señor eso es una aberración. Para el Señor Jesús eso es algo que lo ofende. Por eso borraron el segundo mandamiento, no lo borraron de la Biblia, pusieron un libro paralelo llamado Catecismo, donde enseñaron erróneamente los mandamientos para poder engañar y que la gente haga exactamente lo contrario que está aquí. Adorar esos ídolos, llevarles velas, postrarse ante ellos, pedirles. O sea que están ofendiendo al Señor, están incumpliendo al Señor. En Isaías 44, 8. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. El Señor está diciendo que no hay otro Dios sino Él. Que no hay Dios sino Él. O sea que hay un solo Dios. Y entonces usted, pastor, predicador, ¿por qué dice que Jesús es Dios? Porque este Dios que está hablando aquí es Jesús. Hebreos 13:8 dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No hay variedad en Él. Él es el mismo. Él es el Dios todopoderoso que habló con Abraham, y ya se lo voy a mostrar, y habló con los discípulos, y hoy día nos habla por medio de su Santo Espíritu. Sigo aquí, 44:9, dice, los formadores de imagen de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Y aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados en una. O sea, el Señor los va a avergonzar. Esos que tallan esos muñecos. Entonces estamos anulando la palabra de Dios porque no conocemos cuál es el verdadero Dios. Vamos a Éxodo 23. Imagínense que en Éxodo 23, estos son los mandamientos que el Señor mandó por medio de Moisés, la ley. Y si ustedes miran en el catecismo, católico, aparece que el primer mandamiento de la ley de Dios es: amarás a Dios sobre todas las cosas. Eso dice claramente
el catecismo, con el que enseñaron a la gente, nos enseñaron toda la vida. Y el segundo mandamiento que dice el catecismo es, el segundo mandamiento es, no jurarás el nombre de Dios en vano. Y el tercero, santificarás las fiestas. Eso fue lo que nos enseñaron por años de mentiras. Y usted va a las escrituras y lo que dice el primer mandamiento es Éxodo 23, ahí aparece el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí, porque el Señor ya mostró que Él es un solo Dios, que Él no conoce otros dioses. ¿Para qué se ponen a adorar imágenes y a pedirles? Porque el único que tiene poder de que las cosas se cumplan o no se cumplan es el Dios Todopoderoso. Su nombre es Jesús. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y miren el segundo mandamiento, donde lo anularon y lo cambiaron por no jurarás el nombre del Señor en vano. Miren el verdadero, y es uno de los más largos. Uno de los más largos, porque hay otro más largo, que es el día de reposo. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. O sea, el Señor está diciendo, usted no se ponga a fabricar muñecos de madera, de yeso, de hierro, no los haga. Y le dice aquí, 5, no te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso. En la Biblia de Dios habla hoy, que utilizan en la católica, dice, porque castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, toda persona que se postra en una imagen, que en la tal Semana Santa llevan muñecos cargados en procesión repitiendo retahílas que el Señor no escucha, dice el Señor que eso es exactamente como aborrecerlo a Él. Están aborreciendo al Creador. Aquí lo dice, ¿sí? Porque Él va a castigar a esas personas que lo aborrecen. 6, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea, el Señor te va a perdonar a ti si estabas en esa actividad de estar creyendo en muñecos, llevándole velas, haciéndole novenas, quintas, sextas. Eso del rosario y toda esa cuestión, todo eso es brujería. El Señor ya nos aclaró que Él no escucha vanas repeticiones. Ya dice, eso dice en Mateo 6:7, que cuando oremos no usemos vanas repeticiones como los pecadores que piensan que van a ser oídos. No van a ser oídos todas esas repeticiones. Entonces, ¿por qué me voy para allí? Porque es una característica número 1 de las personas que creen en una Trinidad. Casi todos los que están en esa doctrina tienen como dogma adorar estas imágenes. Cuando el Señor me las prohibió, cuando el Señor me está diciendo, hombre, no haga eso, son muñecos. Y si usted hace eso, usted es igual a ese muñeco. No oye, no ve, no escucha, no habla, no camina, usted es un tullido. Espiritualmente hablando. Entonces, miren lo que dice, les decía a ustedes, en Lucas 24:44, para que nos devolvamos al Cristo, al Mesías, al Dios que dijo que iba a venir. Entonces, mire, con esto y vamos a continuar dentro de 8 días, si es la voluntad de nuestro Señor Jesús. En Lucas 24:44, les vuelvo a repetir, aquí Jesús ya había resucitado, estaba resucitado. Acordémonos que él siempre, como por ejemplo, cuando Pedro fueron a arrestar a Jesús, sacó y le sacó la espada a un soldado y le arrancó una oreja. Y el Señor le dijo que se calmara, que no hiciera eso, que era necesario
que todo esto aconteciera. ¿Sí me hago entender? Para que se cumpliese la palabra que Él es el Dios verdadero. Entonces, dice Lucas 24:44, el Señor Jesús le dijo a los discípulos lo siguiente. Acababa de resucitar. 24:44. Y les dijo, dos puntos, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. O sea, el Señor está diciendo todo lo que escribieron de Jesús. O sea, Él está diciendo de mí. En la ley de Moisés. La ley de Moisés son los 5 primeros libros de las Escrituras. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Eso es la ley de Moisés. En los profetas, Jeremías, Isaías, Zacarías, Daniel, Oseas, etcétera. Todos esos profetas, dice el Señor Jesús, que escribieron de él también. Más el Pentateuco, los 5 libros de la ley de Moisés. Y fuera de eso dice, y en los salmos, todos los salmos hablaron del Señor Jesús. Y vamos a empezar por ese salmo. ¿Cuál salmo? El Salmo 22, para irnos, para que entendamos cuando el Señor estaba en el madero y profirió estas palabras: Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Entonces aquí es donde vamos a empezar a desarrollar para que entendamos que el Cristo, el Mesías, estaba hablando en la cruz o en el madero, estaba hablando en este madero, dando a conocer que Él es el Dios verdadero. ¿Por qué? Porque Él estaba dando cumplimiento a lo que dijeron de Él en los profetas, en la ley y en los salmos. ¿Cierto? Dice aquí que era necesario que todo esto se cumpliese, que está escrito de Él. Y después de que Él les dijo eso, en el 45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Entonces, el único que nos puede abrir el entendimiento para que entendamos las Escrituras es el Señor Jesús. ¿Y qué me está invitando el Señor Jesús aquí? Que vayamos allá a los libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, que vayamos a los libros de los profetas, todos los profetas, y vayamos a los salmos y miremos que Él estaba inmerso allá, Él existido. Por eso Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos. Por eso Él dijo en Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que era, el que es, el que ha de venir, el todopoderoso. Él lo estaba diciendo. Y vuelvo y les pregunto a ustedes, ¿hay dos todopoderosos? Hay dos todopoderosos, porque en Génesis 17:1, piensen ustedes ahí, si hay dos todopoderosos. No puede ser. La palabra todopoderoso es uno solo. El todo sobre todos, que tiene el poder sobre todos. Si hay otro todopoderoso, entonces no hay todos poderosos. Tendrían que ser los poderosos. Y eso no es bíblico, eso no está en las Escrituras. El Todopoderoso es uno solo. Miren lo que dice en Génesis. Génesis 17:1. Pastor, yo lo leo. Dale, Vivianita, por favor. Génesis 17:1. Sí, señora. Dice la palabra del Señor. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Wow, estamos hablando de Génesis. Y después, como 1500 años, 1800 años, el Cristo, el Mesías, le reveló a Juan, el apóstol, el Apocalipsis. Y vamos a Apocalipsis. Gracias, mi hermana Viviana. Apocalipsis 1:8. Léamelo, Vivianita, Apocalipsis 1:8, que usted me leyó el Génesis, mire, en el principio y en el fin de las Escrituras. Porque el Señor es sabio, Él dice que Él es el principio y que Él es el fin.
el que era, el que es, el que ha de venir. El Señor me está mostrando allá en Génesis, ¿sí? Que es el principio. Allá en el principio dijo en 17:1 que Abraham era de 99 años cuando se le presentó el Dios Todopoderoso. ¿Quién se le presentó? El Dios Todopoderoso a Abraham y le dijo, mijo, compadre, ande recto. Allá en Génesis se le presentó el Todopoderoso. ¿Y qué dice en Apocalipsis 1:8, Vivianita? Dice la palabra del Señor, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Pregunto, Viviana, ¿hay dos todopoderosos? No, Señor, ¿Quién habló aquí en Apocalipsis 1:8? nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús es el que está diciendo, yo soy el alfa y la omega, el principio, el fin. Dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso, el mismo que habló allá al comienzo. Por eso dijo, yo soy el mismo, yo soy el principio. O sea, él fue el que, ese Todopoderoso que habló con Abraham, es el mismo Todopoderoso que está diciendo acá que él es el principio y que él es el fin, el que va a venir. El Todopoderoso es el que va a venir. No existen dos todopoderosos. Entienda mi hermana y mi hermano. No existe. La escritura es hermosa y reveladora. Entonces, para cerrar, les estaba diciendo que el Señor Jesús habló en Lucas 24:44, dijo que era necesario que se cumpliese todo lo que se dijo de él. Porque era necesario para que se comprobase que él era el Cristo. O sea, el Dios que vino, el Dios que prometió venir a salvarnos. Por eso es necesario que se cumpla todo lo que anunciaron de ese Dios que iba a ser, que cuando ese Dios estuviese presente, haciéndose carne, se tenía que cumplir cada cosa que se escribió de él. Y entonces él en la cruz dijo, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Porque eso ya estaba escrito como 800 años antes de que él tenía que decir eso en la cruz, para que los que conocieran la escritura se dieran cuenta que el Dios poderoso estaba haciendo el sacrificio, que el Señor, el Cristo ya estaba ahí. Jesús, el Cristo, Jesucristo, como lo unen muchas personas ahora. Le dicen Jesucristo, sin entender el poder que tiene decir Jesucristo. Cuando yo digo Jesucristo, estoy diciendo el Todopoderoso, Dios, el único Dios. Porque el único que vino, el Cristo, Dios fue el que se hizo carne, es el Mesías. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces vamos a, como el Señor dijo que él escribieron, que de él escribieron en los Salmos, pues vamos a ir a Salmos 22:1. Y en los Salmos 22:1 está consignado lo que el Señor Jesús dijo en la cruz para dar cumplimiento a la escritura, para que se cumpliese todo lo que dijeron de él. En Salmos 22:1, la escritura me va a enseñar que el Señor Jesús cumplió lo que estaba escrito aquí. Vea, Salmo 22:1. ¿Quién me lo lee? Hola, Pastor John. Por favor. Angélica. Salmo 22:1. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué tan gracias, hasta ahí está muy bien. Muchas gracias. Salmo 22, ahí está lo que el Señor Jesucristo dijo en Lucas 24:44, que de él escribieron en los salmos. Y en ese salmo está escrito totalmente todo lo que él padeció en esa crucifixión. Miremos también el Salmos 16. Salmos 22:16. Ahí mismo en ese salmo me está narrando todo el sacrificio de el Señor hizo en la cruz que iba a suceder. Por eso todo eso aconteció para dar testimonio que ese Jesús que estaba allí era el Cristo, el Mesías, el Dios que vino. Dice Salmo 22:16, porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos.
horadaron mis manos y mis pies. ¿Sí se da cuenta? Y esto fue escrito muchos años antes de que el Señor estuviera ya en ese sacrificio. ¿A quién fue el que le perforaron las manos y la cruz? En las manos y los pies y el costado. A Jesús. Allá apareció en los libros de Mateo, de Juan, en los evangelios, dando cumplimiento a lo que estaba escrito de él, para dar testimonio de que él es el Dios verdadero que dijo que iba a venir. Dice que le horadaron las manos y los pies en los Salmos 18, bueno, desde 17. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Sí ve? 800 años antes de que eso sucediera, le sucedió al Señor, porque eso tenía que cumplirse para mostrar que Él era el Mesías, el Cristo. Para que entendamos qué es la palabra Cristo. Vamos a dar hasta ahí, porque este tema es tan hermoso que uno no quiere parar. Pero ya me pasé 15 minutos de lo establecido que tenemos de acuerdo, como nos habíamos puesto de acuerdo. Así que, mis amados, es lo importante de ir entendiendo quién es Cristo. Que se entienda que la palabra Cristo significa Mesías, el Salvador, el ungido, el que iba a venir. ¿Estamos? Para que podamos entender y unir ese misterio de Dios Cristo. Ya vimos que dice Dios Cristo. ¿Sí? No es el misterio de Dios y de Cristo, no. Ya vimos en el original que dice de Dios y Cristo. ¿Vale? Dios y Cristo. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, nos bendiga. Que tengan un lindo fin de semana, que los hermanos que vienen aquí en Dubái puedan descansar esta noche en el Señor Jesús, y todos mis hermanos que están hoy de día en otros puntos de la tierra, que el Señor les dé un día muy lindo, un día bello como cada uno de ustedes son. No se les olvide estar siempre de la mano del Señor, todo el día, todos los días. Los amo mucho en Cristo Jesús. Que tengan un lindo fin de semana. Gracias.